Plantas, vosotras que habéis existido durante tanto tiempo, incluso antes de que los dioses nacieran. Quiero comprender vuestros 700 secretos. Adelante, vosotras, sabias plantas, curad a este paciente por mí. Muy buenos días. Este poema que he leído pertenece al Rig Veda, que es un escrito de la India de unos 5000 años. Y así vemos cómo la sabiduría antigua, cómo la forma antigua de relato nos cuenta sobre hechos cotidianos, pero de una manera más interiorizada. Así que aquí habla de un médico que habla con las plantas y que les pide, digamos, la inspiración y la curación para el paciente. Y bueno, hoy pensaba redondear un poco el tema de la inmunidad. Creo que no se va a terminar hoy, pero al pensar en la palabra redondear, me vino la idea de que lo redondo, lo circular, lo esférico, nos da esa sensación de completitud, de algo acabado, de algo que está bien, que está en unidad. Y también eso me remontó a un mito de la antigüedad, que es el de Isis y Osiris, en donde Osiris fue asesinado por su hermano Set, que representaba las tinieblas, y entonces fue cortado en muchas partes y dispersado, y que Isis, su hermana y compañera, principio femenino, juntó esas partes, le puso agua de vida y lo restauró. Entonces, todo esto viene a cuento de que en otro momento de pensar por qué este tema de enfermarse y cómo vemos que la naturaleza es como saludable en sí misma. Entonces, este mito, por ejemplo, como hay otros tantos similares, nos remontan a la idea de una unidad primigenia, luego de una discordia, que discordia tiene que ver con el corazón y el sonido también, una separatividad, algo que se rompe y que luego vuelve a ser restaurado. O sea, el tema de la salud nuestra tiene que ver con este arquetipo. Uno dice, ¿por qué me enfermo? ¿No? Porque digamos que uno tiene un patrón energético saludable natural. El cuerpo humano, digamos que tiene su sabiduría natural, digamos cuerpo físico etérico, responde a leyes del cosmos y de la naturaleza, y tiene su patrón de salud natural, por el cual, si uno, por ejemplo, se lastima o si tiene un virus, o bueno, algún otro problema de falta de sintonía, el cuerpo naturalmente vuelve al patrón inicial de salud. Eso más allá de nuestra voluntad. También, por supuesto, el ser humano puede participar voluntariamente de esta restauración. Y ahí viene las ayudas mismas de la naturaleza y nuestra actitud. Porque, ¿qué pasa? El cuerpo humano está preparado para restaurarse. A veces el inconveniente es tal vez demasiado grande y nos sobrepasa, o tal vez nuestro cuerpo está un poco intoxicado, que es lo que pasa muchas veces, nuestros órganos están saturados
y no pueden responder a la rehabilitación natural. Y también ocurre que nuestras formas mentales y nuestras formas emocionales muchas veces se alían a esta terapia natural, se unen a esta unidad primigenia y a veces no. A veces nosotros mismos entorpecemos digamos, el proceso de restablecimiento. Así que eso es importante que lo observemos en cuanto uno apoya al sistema natural de restauración o lo inhibe o lo entorpece. Obviamente con la forma de vida que tenemos, que está bastante desconectada de las leyes naturales, muchas veces directamente ignoramos estas formas de restauración y también, como hemos dicho, con el estrés, con las emociones que van y vienen, un poco desequilibradas muchas veces, que corren, como dice la filosofía china, la emoción es energía errante que circula por el cuerpo. Y hemos visto cómo las emociones afectan a los órganos y obviamente al sistema inmunológico y a la respuesta que podemos tener para restablecernos. Así que tratemos de observar en nuestra alimentación, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en el ritmo que tenemos de trabajo y de descanso, cómo nosotros ayudamos a este patrón de salud o no. Entonces, volviendo a la idea de esa unidad primigenia, así como muchas veces se habla de ese paraíso inicial, ¿no? Y que el ser humano es como que se sale de ese paraíso, pero la idea es que retorne. Para eso es necesaria nuestra voluntad y nuestra conciencia. O sea, veníamos de un paraíso como inocente, que nos era otorgado, pero nosotros tendríamos que volver a ese estado paradisíaco de unidad, de completitud, a partir de nuestra voluntad. O sea, de querer hacerlo, de sintonizar con esa unidad y de realizarla, de llevarla a la práctica. Así que hemos visto también que el mundo vegetal es naturalmente, es natural, es vivo, es sinónimo de vida, es realmente el gran nutricionista, podría decir, de nuestra vida. Y sin reino vegetal no podríamos existir tal como existimos. Y el reino vegetal tiene también mucho que ver con el agua, ¿no? Con el agua de vida. Y vemos dentro del reino vegetal que están estos tesoros que son sus esencias aceitosas, aromáticas, que es lo que tiene ese patrón que hace que la planta se interrelacione con otras plantas, con otros insectos, que rechace a ciertas sustancias o que las atraiga. O sea, tiene que ver con movimiento de corrientes de energía vital que siempre llevan al equilibrio, porque vemos que el reino vegetal nos trae equilibrio y salud. También hemos visto que el aceite esencial natural emana, o sea, ese aroma trasciende al cuerpo material del vegetal y se interna en el aire. O sea que el aire como sustancia más densa toma a esa esencia aromática que es más sutil, así como también toma la temperatura, ¿no? Es como que
que el calor y el frío parecen ser más sutiles que el aire mismo. Entonces, hemos visto que como relación, esa esencia aromática sutil que va por el aire, también ingresa a nosotros a través del aire, digamos de la respiración, lo traemos al interior de nuestro cuerpo, y también ingresa a nuestro cuerpo a través de la piel, que es el órgano más extenso, es el órgano que nos une y nos separa del medio ambiente, ¿no? Qué paradoja, nos protege de la afuera y nos une también. Y que a la piel se le llama el tercer pulmón, o sea que a través de la piel respiramos también. Sacamos toxinas, tomamos sustancias del aire, y es importante tenerlo en cuenta por la salud de nuestra piel, o eso de tener piel con otra persona, o una cuestión de piel, como decimos muchas veces, que tiene que ver con la afinidad y la sintonía o no con otros seres. Así que bueno, veamos un poco qué patrones profundos nos trae cada órgano o cada parte de nuestro cuerpo. Así que hemos visto que la aromaterapia, que es la esencia aromática, entonces, cuando nosotros la usamos, por ejemplo, yo hace un ratito me puse, ¿cierto? Viví, me puse Eukasol. Tal cual. Impresionante el olor. Claro. De rico, ¿no? Riquísimo, sí. Bueno, se pone generalmente en la ropa. Acá como tengo justo la blusa, lo puse en la piel, pero la idea es ponerlo en la ropa. Entonces el aroma sale a nuestro alrededor y genera como un escudo protector para lo que hoy estamos hablando, microorganismos patógenos, porque tiene muchas plantas poder contra los microorganismos patógenos. Así que se encarga de alejarlos, de mantenerlos a raya, así que ya estamos haciendo una protección sutil a nuestro alrededor y también ayudando a que cuando una persona se acerca o pasa o el ambiente en el que estamos también sea purificado. ¿No es cierto que acá se huele? Sí, se huele. Se huele muchísimo. Destapó bastante, no sé de qué es. Sí, es una mezcla, se llama Eukasol, es una mezcla de eucaliptus, pino, romero, sí, alcanfor. Bueno, tiene un montón de hierbas protectoras porque está hecho específicamente para proteger de contagios, de virus, bacterias, y también para restablecer el sistema inmune y acelerar el propio proceso terapéutico que tiene el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, bueno, como he comentado en otros programas, el cuerpo, supongamos que viene un agente patógeno con la fiebre, por ejemplo, lo neutraliza o lo mata, y luego de ese residuo quedan sustancias que el organismo tiene que sacar, por ejemplo, a través de la mucosidad, ¿no? Es lo que quedó de ese proceso y el organismo lo saca. Entonces, por ejemplo, con el Eukasol, como con otros que luego comentaré, nosotros estamos trabajando en el ámbito total, en, digamos, nuestra aura protectora. Al inhalarlo entra a nuestros pulmones en particular, pero también entra directamente a nuestro cerebro, activando al capo, acá uno de los directores de nuestro cuerpo, que va a emitir las sustancias necesarias para restablecer ese patrón de salud que lo tiene como propio. Entonces, nos protegemos, va a atacar a los microorganismos patógenos directamente, nos va a desinfectar, nos va a permitir respirar mejor, igual oxigenarnos vamos a estar mejor, porque sabemos que la falta de oxigenación hace que la célula, digamos, empiece a acidificar y entonces empieza a haber problemas de que no se puede restablecer bien el orden natural. Y bueno, va generando sin número de problemas. Entonces,
el producto, bueno, nos desinfecta directamente los pulmones, nos permite respirar mejor y además ayuda a sacar ese residuo que si queda dentro del cuerpo se convierte en una toxina o se convierte en un endurecimiento, cosa que es lo que nos trae tantos problemas tiempo después. Puede ser décadas que uno tiene alguna sustancia que se ha endurecido internamente, entonces bloquea el funcionamiento natural del órgano. Bueno, vemos como una cosa trae la otra. Entonces, qué importante es prevenir, no esperar a veces a estar mal, sino usar y disfrutar, porque realmente esto es un disfrute, nos da la vitalidad que muchas veces está ausente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el reino vegetal en las ciudades lo tenemos bastante relegado, ¿no? Aquí pasamos, por ejemplo, en Buenos Aires de haber sido pradera, llanura, pastizal, bosque de talar, espinal, bañados, llenos de lugares con superficie acuosa, donde hay garzas y patos y nutrias, bueno, coipos y tantos lagartos. Tanta belleza natural que quedó. ¿A dónde quedó? ¿Dónde está? ¿No es cierto? Quedó todo relegado a un árbol rodeado de cemento en 60 centímetros alrededor. Entonces tratemos de restaurar lo que es los sistemas naturales, los sistemas silvestres, que quedan pocos, porque el patrón energético que tiene un sistema silvestre, el ser humano no lo puede recrear. O sea, nosotros ponemos plantas, pero no pensamos ni conocemos el biosistema. Ponemos cosas como aisladas, o sea, como cosas. Muchas veces mismo ponemos plantas que son muy lindas, pero como son de otras regiones del planeta, no tienen vínculo con el biosistema propio de la región. Entonces no hay vínculo, por ejemplo, con los insectos, con los pájaros. Entonces no se puede hacer el sistema de retroalimentación natural como debería ser. Entonces vemos que desaparecen los pájaros, desaparecen muchos insectos, desaparecen microorganismos, porque tanto químicamente, químicamente, porque es una química interior profunda de miles de años, no hay conexión espacial entre los seres vivos. Entonces, sintetizando este tema, tratemos de preservar lo que queda de áreas silvestres y tratemos de, a veces, si conseguimos plantas nativas, poner las semillas y que ellas dialoguen y que se pueda recrear el paisaje, porque estamos ya en tiempos críticos en cuanto a eso, y sobre todo, como está pasando, siempre desde el aspecto del poder, ante nuestra ignorancia, somos manipulados, se nos corta la libertad, y como está pasando, nos quieren imponer hasta ya diciendo que pasamos a ser personas ilegales porque no obedecemos a patrones que no obedecen a una realidad profunda, sino a los manejos de poder. Así que miren todo lo que significa alinearse con la naturaleza. Significa libertad, significa discernimiento, significa saber bien hacia dónde va la realidad. Así que bueno, da para largo el tema. Muy interesante igual eso de las plantas que no son de acá, que desaparecen, no, eso Claro. no lo sabía. Vemos, por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad conocemos el gorrión, Sí. conocemos las palomas, que son pájaros que fueron introducidos, y acá hay un montón de pájaros nativos. Mismo hay palomas, es decir, trajeron las palomas para que nos parezcamos a Europa, y acá hay palomas nativas. Hay una paloma muy grandota que es nativa, y están las pequeñitas que ahora me olvidé el nombre, las pequeñitas que
que son muy Torcasas. comunes, las torcasitas. Las torcasitas son palomitas nativas, pero podría haber muchos más pájaros y muchas más mariposas y abejas. Entonces, por suerte también la gente le va perdiendo miedo un poco a todo ser vivo que se mueve, y está dejando un poco más, conociendo un poquito más este tema de la flora y la fauna nativa, que tiene que ver con ecosistemas de millones de años, y como dijo acá el poema, vosotras plantas que habéis existido durante tanto tiempo, incluso antes de que los dioses nacieran. O sea, ¿qué nos está diciendo del reino vegetal? ¿No? Que es un escenario maravilloso en donde el ser humano transcurre el desafío de su vida encarnada. Entonces veamos toda esta maravilla puesta a nuestra disposición por el cosmos y tratemos de vincularnos con esto, ¿no? Que es sagrado, que es maravilloso. Muy bien. Vamos a ir entonces al tema puntualmente de las plantas. Recién he hablado de este producto que se llama Eucasol, que está hecho en forma de spray atomizador y que tiene una base alcohólica también, que eso también ejerce un efecto bactericida, y que el alcohol, que tiene como unas moléculas más chiquititas, hace que el producto penetre más en ciertas sustancias que si fuera acuoso o aceitoso. Hay sustancias que son también solubles en agua, otras son solubles en grasa. Entonces, eso también hace que el producto pueda penetrar mejor. Y además, ¿cómo lo podemos usar? Lo podemos usar sobre la ropa. Entonces ya, por ejemplo, viajamos en transporte público, vamos por la calle, vamos a un lugar donde hay reuniones con mucha gente, y nosotros ya estamos más protegidos del contagio y además mejoramos, purificamos el ambiente. Y siempre creo que hay que tener en cuenta el amor, ¿no? Porque uno se pone algo para protegerse de contagios, pero pensémoslo desde el punto de vista de la totalidad también, no esto de separar, de rechazar, como está pasando ahora con esta locura, digamos, real e impuesta de los virus de la época, porque cada año tenemos otro virus. Los anteriores parece que ya no molestan, ¿no? La gripe A, la gripe aviar, la gripe porcina, parece que no hay problema. Ahora el virus estrella tenemos el que está. Bueno, entonces, y vieron que hay una psicosis colectiva, tanto de gente cuando ve que alguien estornuda, siendo que la gripe es algo normal, o sea, tengamos los recaudos necesarios, pero no entremos en psicosis, porque hemos visto cómo el miedo es el que baja las defensas y hace que abramos espacios para que entren esos microorganismos. Nuestra mente genera energías también que no serían las más saludables, y también el miedo le da lugar a aceptar cualquier cosa sin discernimiento. Entonces, por miedo, si el miedo es nuestro consejero, dejamos de hacer cosas que podríamos hacer, hacemos cosas que no deberíamos hacer, se empieza a hacer como una torre de Babel donde todos hablan y nadie se escucha. Entonces veamos, si queremos ser agentes del bien, tratemos de estar serenos, por un sereno discernimiento, o sea, serenidad de corazón, serenidad en las emociones, el discernimiento mental que hace que estemos centrados, y también, por supuesto, lo que hay que trabajar es la intuición, que trasciende a todos los sentidos materiales y que no va a hacer observar lo que está más allá de las apariencias, cosa que hoy día está absolutamente manipulado. Se podría decir que el plano mental y astral terrestre y el físico están en juicio. Están en purificación, están todos los bichos sueltos,
Entonces nosotros, si queremos, por nosotros y por la humanidad, tratar de a veces a cada rato volver a restablecernos en la unidad. Siempre con discernimiento. Bueno, eso es un trabajo interno de cada día, ¿no? Que tiene que ver con el amor a la verdad. O sea, la intuición tiene que ver con una certeza interna que hay que entrenar, porque no hay que confundirla con un deseo interno o con una imaginación o con alguna influencia energética sutil que se mete y que tomamos sin darnos cuenta. Así que la intuición es para trabajarla cada día desde, como dije antes, el amor a la verdad y entender que como somos humanos también tenemos nuestros propios mecanismos de ilusiones. Nosotros mismos, aunque tengamos deseos, voluntad de hacer el bien y de ser mejores, tenemos nuestros propios autoengaños. Entonces tenemos que saberlo, ¿no? Y escuchar a nuestro sabio interior y no a todos esos que nos hablan a veces, esas energías que nos influyen y que nos hacen tomar decisiones erróneas. Bueno, volviendo de nuevo, porque esto es como este patrón, ¿no? La unidad primigenia, nos dispersamos, volvemos, ¿no? Así que ahí un poco reflexionando vemos de dónde sale este patrón energético de la enfermedad, ¿no? Tiene que ver con un arquetipo del desafío del ser humano en la Tierra. Ajá, y sí, porque todo es como un fractal, ¿no? Lo pequeño es una muestra en pequeño de otras cosas más amplias. Como pasa con el pino, por ejemplo, una hojita de pino es similar al grupo de hojas, que es similar a toda la rama, que es similar a todo el árbol. Eso sería un fractal. O sea que la pequeña parte es un aspecto que similar o corresponde al todo. A veces se ve y a veces no está a la vista, pero bueno, es como hablamos de microcosmos y macrocosmos, ¿cierto? Bueno, saberlo. Porque a veces para acceder a la conciencia de lo invisible, nosotros nos podemos sostener en lo visible como reflejo, que no siempre es igual, pero es un reflejo. Y bueno, vamos investigando y conociendo. Bueno, vamos entonces al tema puntual. Hay aceites, esencias, plantas que han sido usados hasta en epidemias, como he hablado del eucaliptus, que se ha usado en la epidemia de meningitis, de influenza, también en 1919 en Europa. Bueno, siempre se ha usado, por ejemplo, el tomillo, la menta. Bueno, hay un montón de plantas que están en los registros históricos de cómo han sido usadas en guerras o en epidemias y que obviamente fueron usadas desde miles de años por el ser humano. Entonces teníamos el rango, por ejemplo, de los aceites como el eucaliptus, la menta, el romero, tenemos, bueno, el tomillo también, que tienen un alto poder contra los microorganismos patógenos y que como comenté en otros programas, como el reino vegetal tiene que ver con la salud y la unidad, trabajan en nosotros de manera holística. O sea, trabajan específicamente sobre los microorganismos, mejoran nuestra parte emocional, mejoran nuestra parte mental y ahí también trabajan mejorando, aliándose al propio arquetipo saludable de nuestro sistema inmune. O sea, que en ningún momento contradice al proceso de salud, como podría ser en algunos casos los antibióticos sintéticos trabajan contra todo microorganismo y muchas veces arrastran los negativos y también los positivos. En el caso de las esencias aromáticas, que el beneficio que tienen es que tienen el poder de la planta súper concentrado, o sea, mucho más que si
trabajáramos con la planta en nuestras manos, lo que hace es que tiene un gran poder, entonces holístico, que como dije trabaja en muchos aspectos, que a la vez es como que retroalimentan al propio sistema inmune, entonces va potenciando. Obviamente, como he comentado en otros programas, no es que se evita la consulta médica, ni el diagnóstico, ni el tratamiento, ni el seguimiento, sino que nosotros sabemos que tenemos una alianza con el reino saludable natural para prevenir y aliviar ciertos procesos y también para acompañar. En muchos casos, bueno, se consulta al médico cuando hay un problema de salud, acompañar la terapia médica con el uso de aceites esenciales. En ese caso, se consulta con el médico. Tenemos entonces, como dije, del trabajo holístico, o sea que esto holístico tiene que ver con eso de restablecer la unidad primigenia, ¿no? Después de haber tenido una separatividad, nosotros activamos todos los mecanismos para volver a la unidad y por supuesto que la enfermedad tiene también un patrón energético evolutivo para el ser humano, porque cuando lo superamos, nosotros aprendemos muchas cosas y muchas veces la enfermedad está provocada misma por nuestros propios desequilibrios o nuestra forma de vida. Así que a veces la provocamos nosotros, entonces la importancia es que a veces con esta crisis de enfermedad nosotros volvemos a observar nuestros patrones de conducta y los podemos limpiar. Cosa que a veces si no tenemos el anuncio de la crisis, no nos damos cuenta o directamente nos damos cuenta pero lo dejamos pasar, o sea, seguimos patinando hasta que nos damos el coco contra la pared. Así que bueno, la crisis es muy incómoda, pero a veces es el modo en que la naturaleza y el cosmos nos despiertan. Bueno, entonces, volviendo puntualmente, siempre volvemos al inicio, al aceite esencial, teníamos los cítricos, que también tienen mucha vitamina C, son antiinfecciosos, y entonces los podemos poner, por ejemplo, en el hornillo, como he puesto, voy a volver a poner. Voy a poner bergamota, es un cítrico que... Salió. Sí, sí. Es un cítrico que también trabaja en la parte anímica, mejora si estamos como caídos, nos levanta el ánimo, y como cítrico que es, tiene también esos poderes antimicrobianos o antimicrobianos. Luego tenemos lo que comenté la vez anterior, una planta súper especial como es el tea tree, que trabaja contra virus, bacterias, hongos, herpes, infecciones, se reduce infecciones, calma el dolor, cicatriza, levanta el sistema inmune, mejora el sistema nervioso y hormonal. Esa es la planta de tea tree, que es de Australia y que se usaba cuando iba el capitán Cook a molestar ahí a Australia. Sí, porque realmente lo usaba para curar a sus marinos y obviamente era una planta que era utilizada por la gente originaria del lugar. La tomaban infusiones y seguramente también se ponían con compresas en zonas con problemas. Entonces, tenemos por ejemplo, bueno, en Just tenemos, como hablamos del óleo 31, que es una mezcla de 31 esencias puras. Realmente lo podemos usar. ¿Cómo los podemos usar? Lo podemos usar puntualmente aquí en la nariz para olerlo, o nos ponemos una gotita, inhalamos varias veces, nos vamos a sentir despejados al instante. Eso va a ir a nuestro cerebro, nos va a influenciar de manera vital en nuestras respuestas vitales, va a trabajar sobre microorganismos, va a reactivar el funcionamiento de los órganos
Y al tener 31 plantas, por supuesto que trabaja en una multiplicidad de temas. O sea, va complementando, algunas plantas actúan primero, otras después, algunas dan frío, otras dan calor, y entonces va complementando el tema del equilibrio. Después tenemos, bueno, acá por ejemplo la crema de tomillo, que es súper espectacular, que además de ser un eubiótico natural, trabaja acelerando los procesos cuando es fiebre, gripe, congestión, dolor de garganta, va trabajando sobre microorganismos patógenos y además nos fluidifica las mucosidades, o sea que se alía al proceso terapéutico natural, lo potencia sin ejercer ningún efecto contradictorio para la salud. Y además tiene un aroma exquisito que nos hace sentir muy bien. Y se dice también que el tomillo ayuda a enfocar. Miremos qué interesante lo que tiene que ver con el arquetipo de la planta. El tomillo, cuando estamos dispersos mentalmente, nos hace enfocar. Y el tomillo tiene que ver con la glándula timo, que se relaciona con la zona del corazón, de los pulmones, con la inmunidad natural. O sea, que es una planta como que nos vuelve a unir, que es lo que habíamos hablado anteriormente, nos retrotrae a la unidad, nos trabaja en el tema de la inmunidad propia de la glándula del timo y por supuesto además mejora con ello todo el sistema respiratorio y ejerciendo efectos sobre los gérmenes que son adversos, los microorganismos adversos. Así que volvemos a ver cómo la aromaterapia trabaja de manera holística. Bueno, la usamos como comenté antes, por ejemplo, inhalando así o poniendo en nuestras manos. Nos podemos poner en las vasijitas que ya conseguí. Ah, muy bien, que el otro día estaban preguntando un montón Sí, por ya esas vasijitas. conseguí, es un colgante de cerámica, entonces nosotros al colgante le ponemos unas gotitas de aceite esencial, lo podemos colgar a la vista o debajo de la ropa y entonces nuestro cuerpo hace como de hornito, o sea, con el calor que emana nuestro cuerpo, la esencia aromática se evapora, entonces directamente ingresa a nuestro organismo por la inhalación y también a la altura del timo, entra por la piel y recorre todo el organismo. Veamos también que importante que nuestro organismo obviamente tiene circulación. Esa circulación nos trae la información de cómo está todo el sistema y entonces los propios mecanismos de defensa leen, por decirlo de una manera, captan lo que el cuerpo necesita y ahí liberan las sustancias necesarias. Entonces, cuando nosotros con los aceites esenciales que nos aportan vida, restablecemos los campos de vida, es así como obtenemos una restauración más rápida. O sea, estoy diciendo como las mismas cosas explicadas desde distintos aspectos, para que entendamos cómo son los patrones naturales y cómo el ser humano con su conciencia lo puede ayudar, ¿no?, al proceso. Y pensando un poco en el ser primitivo que tenía contacto total con la naturaleza, era como que estaba en esa unidad primigenia. Nosotros con, digamos, como dicen los indios, no hindúes, los indios, las eras, ¿no?, que estamos en el Kali Yuga, que ya estamos saliendo del Kali Yuga, ¿no?, de la era más materialista. Nosotros hemos partido de ese contacto primigenio con la naturaleza y sus leyes y el cosmos a separarnos por el desarrollo de nuestra mente lógica, que es parte de la evolución humana, y ahora estamos retornando, restableciendo el contacto con la unidad. Entonces ese es nuestro desafío. O sea, volvemos a ver ese patrón de unidad primigenia, separatividad y retorno. Lo vemos reflejado en muchos aspectos. Bueno, a ver otras plantas, por ejemplo, otras fórmulas.
teníamos, por ejemplo, esta fórmula que se llama Harmony, que tiene varios cítricos y que se usa para dar paz interior y armonía. Y como tiene muchos cítricos, también trabaja en el sistema inmune. Tiene limón, lima, naranja, después tiene lemongrass, que es como un pasto de limón. Bueno, y todas esas plantas como que nos dan una sensación de frescura mental, nos dan paz interna, equilibrio, y cuando estamos así podemos ver y decidir con mayor claridad, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando uno está en el embrollo, como los dibujitos animados, que hay dos que se pelean y el que se mete también está en el embrollo, bueno, entonces nosotros estamos envueltos en muchos embrollos, también manipulados adrede, que nos hacen confundir. Entonces, el aceite esencial nos permite serenarnos y poder ver la realidad con claridad y ahí poder elegir como corresponde. Muy bien. Te hago Sí. un comentario de un oyente. Jessica dice que anoche tenía mucho dolor de cabeza y no tenía migral a mano. Así que usé el antiestrés y el óleo 31 que viene en el kit esencial y me planché. Sí, claro. Muy bien, bueno, muy bien. Se hizo un combo super power porque Claro. el óleo 31 son 31 plantas y el antiestrés son casi 20. Así que bueno, ¿qué pasó ahí? Y Trabajó en, bueno, en alinear todo el sistema, en alinear la respiración. Entonces, al alinear la respiración, entramos en ritmo, en un ritmo armonioso. Eso te permitió dormir, respirar bien, bueno, y además trabajar sobre microorganismos, ¿no? Y pregunta para qué es el aceite palmarosa. El palma rosa es de una hierba, se parece un poco a la rosa y ejerce efectos, en principio se trabaja mucho con lo emocional, como similar a la rosa, para perder los miedos, para tener tranquilidad, pero también, por supuesto, tiene un montón de efectos físicos y siempre también como desinfectantes, o sea, algunas plantas lo tienen más o menos, pero como digo, al tener un patrón de salud, es como que siempre nos vuelve al centro, ¿no? Así que si no trabaja directamente sobre microorganismos, puede ayudar a que el sistema inmune esté más activo. Pero bueno, particularmente la palma rosa se utiliza tanto así para cuando uno tiene miedo, para estar más tranquilo, para tener serenidad. Así que bueno, después si ella quiere después conectarse, le puedo comentar un poquito más. ¿Qué decir dónde? Sí, te podés comentar, bueno, en el Facebook, Laura Didowicz, luego tenés el Instagram también, está también Bienestar Natural, Laura Didowicz, que ahí también pongo temas de naturismo, porque en mi Facebook pongo un montón de cosas. Así como vieron que uno trabaja un poco sobre lo que pasa en el planeta en general, bueno, yo pongo muchas cosas. Porque me importa que todos podamos desarrollar la conciencia, ¿no? Más allá de lo informativo, es importante lo formativo, o sea, que lo que aprendemos nos transforme y nos despierte. Después, bueno, mi WhatsApp 15 40 91 82 15, ahí pueden recibir las promociones de producto, también solicitar, como digo siempre, una charla gratuita. Pronto estaba pensando, podríamos hacer un taller de cómo hacerse un gel antibacterial y cómo hacerse un spray protector con esencias naturales. Así, bueno, lo tenemos encima y estamos tranquilos por nosotros y por la humanidad, como siempre, ¿no? No es esa cosa de me salvo yo y los demás mueran. Tal cual. No, la idea es que si trabajamos en red y en solidaridad, los problemas se minimizan y no les vamos a dar de comer a los que quieren separarnos. Así que bueno. Bueno, nos quedan 5 minutitos Bueno. del programa y lo que Bueno, quieras. no, sigo comentando el modo de uso de aceites esenciales. Por ejemplo,
bueno, como he hablado antes, el eucaliptus, también lo podemos usar, por ejemplo, en la ducha, lo ponemos gotitas para que trabaje el vapor de la ducha, o después de ducharnos nos podemos poner una gotita en el cuerpo y lo tenemos en todo el organismo. Luego lo podemos poner en la lámpara de sal o en hornillo eléctrico. Lo podemos poner, por ejemplo, vaporizar en las cortinas. O si hay niños, como para niños, bebés, a veces todavía algunos son muy fuertes, lo podemos poner en las cortinas o en algún peluche. Entonces vamos a trabajar en todo el ambiente. Recuerdo ahora que hay otra planta súper importante, como es la equinacia, que en Just viene así como en un frasco, como estos que son de hidroterapia, que se utiliza una gotita, perdón, una tapita, gotita también, pero si es para un baño de inmersión, usamos una tapita nada más. Si queremos dos, nos hacemos un bañito de 20 minutos. Es importante no mezclarlo con shampoos comerciales porque tienen, digamos, detergentes que arrastran las esencias naturales. Si en el caso lo podemos combinar con los higienizantes de Just, que están hechos a base de aceite de coco, entonces que son compatibles con las esencias. Entonces ahí hacemos un baño higienizante y terapéutico, ¿no? La equinacia es súper importante, que combate infecciones, levanta las defensas y está muy bueno para cuando uno está decaído por estrés o por haber pasado por alguna enfermedad y estar como con las defensas muy bajas o debilucho. La equinacia ayuda a restaurarse rápidamente. Y por supuesto las fórmulas de Just son muy complejas, tienen muchas esencias combinadas y que están estudiadas. Un producto es estudiado por 2 años, no se prueban animales, sí hay personas que se ofrecen a voluntad para probar y comentar los efectos. Igual es todo externo. Claro, es de uso, todo uso externo por inhalación y piel y además, bueno, que combina lo que es la sabiduría ancestral con prácticas actuales también, y Just nos ofrece una alta tecnología que hace que podamos acceder a todo el poder de la planta fresca de manera muy concentrada. Y algo que digo que Just es muy generoso, ¿por qué? Porque hoy día, además de tener en muchos casos imitaciones sintéticas, y a veces no nos damos cuenta en general, ¿no? El otro día me peleé un poquito con un Mercado Libre porque decía que era un aceite esencial puro, 100%, y después leyendo las letritas chicas decía que era sintético. Entonces digo, no podés poner, porque lleva confusión. O sea, no es lo mismo un aceite esencial puro que un aceite sintético, que puede tener el mismo aroma, pero no tiene la capacidad vital de la planta. Es algo que es obvio y no es tan obvio. Como perdimos tanto el contacto que no nos damos cuenta que una imitación no es lo mismo que algo real. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque vemos la forma externa y perdimos el vínculo con el contenido interno. Entonces nos parece que dos cosas que son iguales externamente son iguales, o parecen iguales, o nos dicen que son iguales, y no son. Entonces resulta que un aceite sintético, si imaginamos sus moléculas, hagamos un trabajo de imaginación creativa, no tiene vida. O sea, puede ser lindo, pero no tiene vida. No tiene este patrón energético de naturaleza total que se vincula con las fuerzas de vida y con los arquetipos y con la misión del ser humano y del planeta Tierra. Así que es importante que nos aliemos a lo que es esencial puro y particularmente a toda la bendición que nos da la aromaterapia, que la incorporemos en nuestra vida porque es como el amor de la naturaleza y del cosmos puesto a nuestra disposición.
Así que aprovechémoslo, seamos agradecidos, disfrutémoslo y ya saben que toda pregunta que necesiten estoy a disposición. Bueno, los saludo, un beso para todos. Nos vemos en